Estamos perdidos. Luisina se sentó en una piedra y se puso a llorar. Yo nunca la había visto llorando. Eso me asustó mucho más que el repentino silencio de los pájaros. El monte es lindo de día. Está lleno de matorrales, de flores, de verdor. Los árboles dan mucha frescura, son tan altos que tapan el sol fuerte del verano. Pedro se acercó a Luisina y le tocó el hombro con el cabo del hacha. No hagas escándalo, yo sé cómo salir del monte. A mí me tranquilizaron sus palabras. Pedro tenía 14 años y ya era un hombre. Usaba un hacha con hoja de acero sevillano. Con ella y la sola fuerza de sus brazos podía abatir hasta los quebrachos más duros. Yo me las arreglaba con un hacha más chica. Aquella de Pedro apenas la podía levantar. Por ese entonces tenía 10 años. Me llamo Lorenzo. Nací en la ciudad de Santiago del Estero, la segunda más grande de la región. Luisina es de Tuama, un pueblito de indios que queda entre la ciudad y el monte. Mi patrón, don Alejandro, la había contratado para que encontrara miel en los troncos viejos. Luisina tenía 11 años. Es una india, Luisina, de pelo lacio y ojos grandes, flaca. Es lindo estar con ella. Siempre se está comiendo las uñas y habla poco, pero ese día, cuando nos perdimos en el monte, habló más de la cuenta. Callado, Pedro, vos nada sabés. Estamos perdidos y ahora nos van a espantar. Yo tragué saliva. Nunca le discutíamos nada a Pedro. Era él el que mandaba, la mano derecha de don Alejandro. Con él íbamos a cortar leña, con él juntábamos cera y miel para que don Alejandro comerciara. Pedro conocía muy bien el monte, pero se había emperrado en encontrar cochinillas y nos habíamos alejado del sendero de todos los días. No reconocíamos el terreno boscoso y umbrío. Pedro agarró a Luisina del brazo y la levantó de un tirón. No digas herejías, los espantos no existen. Luisina, que no era ninguna mansa, se sacudió la mano pesada de Pedro. Sí que hay espantos, el monte está lleno. La mulánima, la dama de blanco, el supay, la huma, ahora estamos a merced de ellos. Un cacuy ululó desde una de las ramas más altas. Sentí que el miedo me invadía y me restallaba en la espalda como un latigazo. No te asustes, Luisina, dije, para alejar la inquietud que yo mismo sentía. Pedro sabe bien dónde estamos. Ella se contentó con mirarme llena de ansiedad. A nuestros pies se abrían unas flores extrañas, grandes como campanillas, que se cerraban para tragarse las libélulas que pasaban volando. Caminemos por allá, dijo Pedro, seguro. En una hora estamos fuera del monte. Lo seguimos, yo cargando el atado de la leña que habíamos hecho. Luisina miraba para todos lados, preocupada. Pronto los bichos volvieron a zumbar como siempre, y el balido lejano de las achascabras nos alivió un poco. Eran ruidos conocidos que nos hacían sentir menos solos. Entramos por un sector lleno de jarillas y arbustos espinosos. Pedro dio unos cuantos hachazos para despejar el camino. Le encantaba partir cosas. Miré con envidia cómo levantaba el hacha que yo apenas podía arrastrar y la descargaba sobre los matojos. Al fin de ese pasaje vimos un tunal. Las hojas estaban rebosantes de cochinillas. Vamos, juntémosla, dijo Pedro contento. Me acerqué con Luisina a la tuna más cercana y empezamos a desprender las cochinillas, que son como unos parásitos con el corazón rojo. La gente las usa en la ciudad para teñir los tejidos y se venden a muy buen precio. Llenamos un morral mientras la tarde iba cayendo lentamente. Yo veía que Luisina estaba muy inquieta. 2 veces se mordió las uñas, dejándose los labios rojos, como si fuera un tigre recién acabado de cazar. ¿Qué te pasa? ¿Te clavaste una espina? Le pregunté. No, estoy pensando en la huma. ¿Qué es la huma? Le dije. Los demás espantos los conocía, pero de ese no había oído nombrar nunca. Era la esposa del monte, Lorenzo. ¿Cómo es eso, alunada? La riñó Pedro. Un monte no puede ser el marido de nadie. Cierto es, Pedro. El monte era el marido de la huma. El monte la protegía de la lluvia y del solazo, le daba miel y carne de tatú para que estuviera bien comida, y de noche le daba música y baile. El monte no hace música. Las salamancas hacen música. Abrigo, calor, comida y alegría son cosas de buen marido. ¿Ven cómo el monte era el verdadero esposo de la huma?
Sus palabras eran ciertas. El monte puede ser todo para el santiagueño. Es un vergel, un paraíso. Sin él la región sería un desierto. La Uma era la India más bonita de los poblados antiguos, continuó Luisina. Antes, cuando no había mujeres españolas, los hombres blancos buscaban a las indias. Uno de ellos, que era hachero como nosotros, se llevó a la Uma. Este hachero cortaba mucha leña, tanta pero tanta que dejó sin árboles una parte del monte. Las flores empezaron a secar, matadas por la calor. Los sapos se murieron de sed y los zancudos se hicieron venenosos. Era el monte que se estaba quejando por la partida de la Uma. ¿Y qué pasó entonces?, dije con los labios temblorosos. Luisina bajó la voz. Entonces el monte se vengó. Aparecía en la cabeza de la Uma, en forma de sueños malos que la volvían loca. Ella le dijo al hachero que dejara de cortar leña, porque iba a terminar con el monte, pero el hachero no la escuchó y siguió tumbando quebracho. Pedro largó una risotada. Hizo bien, el monte no se termina nunca. Yo miré alrededor. Tantos árboles, tanto matorral, tanta flor salvaje. Era imposible que se terminara, por más madera que vendiéramos en la ciudad. Yo no sé, dijo Luisina. Lo que era cierto era que el monte estaba triste, y la Uma estaba tan triste como el monte. En el corazón de la espesura había un árbol, un palo borracho viejo como el mundo. Adentro tenía un panal que daba miel todos los días. Era el árbol más valioso del monte, pero el hachero se le dio por cortarlo. Lo quiso cortar, y eso sí que no podía permitirlo la Uma. Así que un día dejó al español y se hizo un toldo cerca del palo borracho. El hachero la encontró y levantó el hacha. Ella se abrazó al árbol desesperada, y el hachero la echó a ella. Le cortó la cabeza de un solo tajo. Pedro y yo dimos un respingo. Tuve tanto miedo que estuve a punto de salir corriendo, pero Pedro juntó flema y escupió de costado. Esas son mentiras de los indios, que no quieren hachar porque son unos vagos. Luisina no respondió, pero lo miró con los ojos llenos de rencor. Pedro empezó a caminar más rápido, buscando el sendero que nos condujera a un terreno conocido. 2 horas más tarde, con las primeras sombras de la noche, reconoció que él también estaba perdido. Hicimos fuego con la leña que teníamos y nos sentamos alrededor de la fogata. El monte de noche es sobrecogedor. Los animales que salen a la luna hacen ruidos siniestros. Escuchábamos rugidos, chistidos de lechuza vizcachera, extraños lamentos perdidos en la oscuridad que nos cercaba. Yo luchaba contra el miedo. No quería que mis compañeros me vieran asustado. Estaba logrando parecer tan sereno como Pedro cuando escuchamos la música. El viento nos trajo unos débiles violines. «La Salamanca», murmuró Luisina, pálida. «Sabido es que en la Salamanca vive el diablo». Yo me persigné, pero Pedro hizo callar a Luisina de un empujón. «Basta de sandeces, deben ser musiqueros que vuelven de alguna fiesta». «¿En el medio del monte?», le dije incrédulo. «Y claro, pues, esa música prueba que estamos cerca de la salida. Mañana con el sol vamos a encontrar el camino sin problemas». «Eso si sobrevivimos esta noche», dijo Luisina. Pedro se enojó. «Ya toleré bastante tu cháchara, Luisina. Estamos en el año 1765. Los espantos se murieron hace mucho tiempo con los dioses de los indios viejos». «Vos nada sabés, Pedro. El monte se venga de los hacheros». La luz de la luna brilló en el hacha. Luisina miró fijo a Pedro. Con gran inquietud noté que nuestro líder bajaba la vista por primera vez. Nos quedamos callados, escuchando los violines que de pronto parecían muy cercanos y de pronto se perdían en la distancia. Luisina se sentó con las piernas cruzadas, el pelo largo y lacio tocándole la cintura, y cerró los ojos, murmurando una especie de rezo en quichua, que es el idioma de los indios, el que hablan cuando están entre ellos. Me tendí en los yuyos, lo más cerca de ella que pude. Desperté de golpe. Estaba solo en el claro del monte. «¡Luisina!», grité. «¡Luisina! ¡Pedro!». El silencio se me vino encima. Agarré un leño y avivé el fuego.
Armé una antorcha y empecé a caminar. Junto a unos matorrales de mistol encontré a Luisina. Estaba muda y blanca. No reaccionó cuando le pasé la mano enfrente de los ojos. Ni siquiera parpadeó. La llamé por el nombre varias veces hasta que por fin pareció reconocerme. Me señaló algo con el brazo extendido. A unas varas de distancia, bañado por la luz de la luna, se veía un enorme palo borracho. Pedro estaba junto a él, hablando con una muchacha que lavaba ropa en un fuentón. Ella era hermosa, de piel aceitunada como la misma Luisina. Sus ojos brillaban, húmedos de lágrimas. Los dos charlaban bastante lejos de nosotros. No podía escuchar lo que estaban diciendo, pero Pedro parecía tranquilo. Conversaba apoyado en el mango del hacha, escuchando atentamente las palabras de la mujer. De repente vi que la mujer lloraba y que sus lágrimas escurrían hasta el fuentón. Estaba lavando su vestido con el agua de las lágrimas. Luisina y yo nos tomamos fuerte de las manos. Daba tanta pena y tanto miedo. A lo lejos Pedro se movió despacio, como para acariciarle los cabellos a la mujer. Ella se sonrió y su cabeza cayó a los pies de Pedro como una fruta podrida. Pedro tiró el hacha, soltando un alarido que se unió a los nuestros. La cabeza parpadeó y movió los labios entre los yuyos. Después empezó a rodar hacia Pedro. Los pelos se le enredaban en las hojas muertas. Su cara se veía tumefacta y morada, como si hubiera pasado un tiempo debajo de la tierra, descomponiéndose. Luisina estaba paralizada. Le agarré de la mano y los dos empezamos a correr, lastimándonos con las ramas, tropezando con las raíces. Por suerte no solté la antorcha. Desembocamos en el tunal, que nos hirió las carnes con miles de agujitas que se desprendían a nuestro paso. Miré para atrás y vi que la huma nos seguía. También se llenaba de espinas, pero no detenía su rodar. De repente Luisina se frenó en seco y la enfrentó. Le gritó algo en quichua, algo que no entendí. La cabeza quedó en suspenso, guiñando la cuenca vacía de los ojos, cosa que aproveché para tirar de Luisina con todas mis fuerzas y seguir corriendo. Milagrosamente el monte se abrió y divisamos el sendero que a plena luz del día nos había sido imposible encontrar. Pedro apareció 3 días después. Lo encontraron unos hacheros de Salavina, a muchas leguas de su encuentro con la huma. Estaba insolado y famélico. Lo trajeron a casa de don Alejandro, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos que dijera ni una palabra. Se había quedado mudo, por eso nunca supimos lo que le había dicho la huma. Le pregunté a Luisina que qué le había gritado en quichua, y ella me dijo muy seria: «Le he prometido que no nos meteríamos más con su marido, Lorenzo». Pasaron los años. Pedro no habló nunca más. Un día don Alejandro me ofreció ser el jefe. Hasta me regaló un hacha con hoja de acero de Sevilla, igual a la que Pedro extravió esa noche fatal. Con sorpresa vi que podía levantarla por encima de mi cabeza. Por fin había crecido. Me había hecho madurar el susto. Me despedí de don Alejandro, de mi oficio de hachero, y me fui a vivir a Tuama, entre los indios. Luisina se vino conmigo. Todos los pobladores de Tuama creen en la huma. Respetamos al monte y lo dejamos crecer para que nunca se termine. Sabemos que hacheros habrá siempre, pero también sabemos que el monte tiene quien lo defienda.